Redes fue un pueblo que vivió, por un lado, de la pesca, sobre todo la pesca de la sardina, con la salazón y la conservación de la sardina por este método, y también vivió del trabajo de la tierra. Y últimamente, a partir de mediados del siglo XIX, Redes emigra, la juventud de Redes emigra hacia Cuba. Redes es un lugar que cuando la marea sube queda sin espacio público. No hay espacio público en la orilla del mar, porque el mar llega a las casas, llega a una altura que no permite utilizar ningún espacio entre el mar y la tierra, ¿no? Luego es todo costa rocosa, bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos tuvieron que buscar una forma de secar esas redes del xeito, porque las redes del xeito se construían de algodón y el algodón requería unos cuidados y un tratamiento incluso. Bien, la única forma de secar esas redes, una vez que eran utilizadas en el mar, era colgarlas de unos palos. Entonces, en Redes, desde la punta de la área morta hasta la punta del castillo, todo el frente de lo que es el pueblo, la línea de mar del pueblo, estaba cubierta con unos palos clavados en la arena que se llaman cabrias. Al colgar las redes en esos palos tienen una altura de 4 o 5 metros y las redes pues cuelgan con unos bucles también de esa misma altura. Y entonces, si uno miraba desde el Monte Breamo, del frente, miraba la costa, miraba Redes, lo que veía era una cortina de redes, ¿no? Entonces yo me imagino que fue una deformación. ¿A dónde vamos? Al lugar de las redes, al sitio de las redes, donde están colgadas las redes. Claro, al final, pues ya todo esto terminó en decir, bueno, pues vamos a Redes. Hay muchas singularidades por las calles de Redes. Hay que considerar que Redes es un pueblo de 7 calles y 3 plazas. Entonces, esto lo dice todo. Fácil de ver, pero a la vez, dentro de su pequeñez, es muy bonito y muy curioso. Redes transmite tranquilidad, transmite cordialidad, transmite una serie de aspectos que cualquier visitante, si los adquiere y se los lleva, pues realmente creo que se ha conseguido el objetivo, porque además se va a llevar unas vistas maravillosas, va a entender cómo un pueblo puede relacionarse de una forma tan directa con la naturaleza, con el mar, con la montaña, la integración de la naturaleza con el pueblo de Redes es total.